buenas tardes para todos. En este video les hablaré un poco sobre el capítulo 16 del libro El conflicto de los siglos, titulado La Biblia y la Revolución Francesa, y trataré de explicar qué tiene que ver esto con la literatura renacentista. Así que sin decir más, empecemos. Francia estaba en la cúspide de grandes adelantos. Sus industrias estaban en crecimiento, su economía estaba lista para expandirse, su pueblo estaba a las puertas de un gran desarrollo intelectual. La reforma le había dado a Francia la oportunidad de cambiar el curso de la historia, si aplicaba los principios reformados. Pero algo ocurrió que impediría que en Francia alcance grandes alturas, algo terrible, algo oscuro y devastador, algo que se está repitiendo hoy en muchas naciones. Este va a ser nuestro estudio hoy mismo, mientras exploramos los tiempos en que vivimos a la luz de la historia. Vuestro entendimiento de este importante capítulo de la historia los ayudará a entender nuestros tiempos proféticos como nunca antes. La Biblia siempre ha estado en el centro de la controversia entre Cristo y Satanás. A través de toda la historia, Satanás ha tratado de oscurecer la Biblia, porque sabe que posee poder para salvar a las almas perdidas del pecado y de la destrucción eterna. Él está decidido a hacer todo lo que pueda para distraer a los hombres para que no la lean, aun si tiene que quemarlos en la hoguera o torturarlos en un calabozo. Su crueldad no conoce límites, y aun así, ustedes no sean cristianos, Él es vuestro peligroso enemigo. La razón por la cual Satanás odia tanto la Biblia es porque la Biblia revela la voluntad de Cristo y muestra el camino de la salvación. También es el mensaje de Cristo para su iglesia. Pero por sobre todas las cosas, el enemigo odia la Biblia porque ésta expone a sus engaños. La enemistad de Satanás hacia Cristo es mortal y se extiende, si es posible, a los seguidores de Cristo. Él quiere eliminar a todo el mundo con su poder destructivo. Nosotros necesitamos la Biblia si queremos sobrevivir a sus ataques, tanto en nuestras vidas diarias como durante la crisis final. En la historia hay un registro de los resultados desastrosos que tuvieron lugar en una nación cuando ésta rechazó la Biblia. Esa nación es Francia, y es importante que entendamos la historia de Francia como una vislumbre profética de lo que el mundo va a ser justo antes que Jesús regrese nuevamente. Espero que vuestras mentes puedan ser ampliadas hoy al considerar las implicancias para nuestros propios tiempos. Escuchen esta declaración del libro Maranata, página 144. El espiritismo asegura que los hombres son semidioses no caídos, que cada mente se juzgará a sí misma, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que todos los pecados cometidos son inocentes, porque todo lo que existe es correcto y porque Dios no condena. Pretende que los seres humanos más viles estén en el cielo, exaltados. Declara a todos los hombres, no importa qué hagáis, vivid como nos plazca. El cielo es vuestro hogar. Multitudes llegan así a creer que el deseo constituye la ley suprema, que el desenfreno es libertad y que el hombre es responsable solamente ante sí mismo. Al mismo tiempo, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina sino humana. La centralización de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. ¿Escucharon la lista? Tenemos todas estas cosas hoy. Por ejemplo, ¿vemos la centralización de las riquezas y del poder? Por supuesto que sí. La consolidación de inmensos negocios es tan solo un ejemplo. Aun cuando existe la así llamada competencia, solo unas pocas corporaciones gigantescas controlan la mayor parte de los recursos en un sector determinado de la economía. Y esto les da un enorme poder. También los bancos centrales están usando una crisis económica fabricada para aumentar y consolidar la riqueza y el poder en las manos de unos pocos, y se están quedando con las mayores riquezas a través de la devaluación de la moneda. Otro ejemplo es la bolsa de valores, las cuales enriquecen a unos pocos a expensas de muchos, y la lista continúa y continúa.
¿Qué de la propagación a nivel mundial de las mismas enseñanzas que condujeron a la Revolución Francesa? ¿Tenemos esto? Claro que sí. La enseñanza es más o menos así. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Ustedes son su propio juez en cuanto a lo que está bien y a lo que está mal. Dios no tiene nada que ver. Además, no lo necesitan. Esta idea está en todas partes, mis amigos. La Revolución Francesa fue el resultado de todos estos asuntos y otros más, y condujo a la anarquía y a la ruina. Nuestro mundo está siendo conducido en la misma dirección. Es que la historia de Francia que terminó en la Revolución es muy similar a lo que está sucediendo hoy. Analicemos entonces la historia de Francia a la luz de esta declaración profética y veamos si podemos entender más claramente hacia dónde se dirige nuestro mundo. Durante la Reforma Protestante, aún antes que Lutero comenzara a denunciar al Papa, había en la Universidad de París un profesor muy erudito, pero humilde, que estaba enseñando los principios del Evangelio a sus estudiantes. Su nombre era Lefebvre. Él una vez dijo respecto de la cruz de Cristo: oh, la inexplicable grandeza de ese intercambio. El inmaculado es condenado y el culpable sale absuelto. El bendito lleva la maldición y el maldito es conducido a la bendición. La vida muere y el muerto vive. La gloria es cubierta de tinieblas y aquel que no conocía nada más que confusión es vestido de gloria. Lefebvre impactó grandemente a sus estudiantes y muchos de ellos se convirtieron a Cristo y al Evangelio. Uno de ellos fue William Farel. Farel fue un ardiente seguidor del Papa y era muy celoso en defender la fe católica. Al principio rechazó el Evangelio, pero como sucede a menudo, su alma no lograba encontrar la paz. Sus pecados lo persiguieron hasta que finalmente leyó la Biblia y allí encontró a Cristo como su Salvador personal. Mis amigos, la Biblia va a cambiar sus vidas. Si quieren amar a Dios, estudien la Biblia. Si quieren que sus pecados sean perdonados, estudien la Biblia. Si quieren la salvación, estudien la Biblia. Si quieren vivir para siempre, estudien la Biblia. Desde luego que eso no es todo. Tienen que rendirse al amor de Cristo y presentado en la Biblia. Tienen que entregarse a Él y permitir que Él cambie vuestros corazones. William Farel se volvió tan celoso en proclamar a Cristo como lo había sido para defender al Papa. A donde quiera que fuera, ganaba conversos para el Evangelio. También tuvo éxito ayudando a encontrar a Cristo a algunos profesores de elevado rango de la universidad y que se le unieran para proclamar la verdad. Hábiles artesanos, trabajadores comunes escucharon el Evangelio por primera vez, y muchos de ellos se regocijaron con la luz de la palabra de Dios. La Biblia estaba comenzando a transformar las vidas del pueblo, y si ésta no fuese ocultada, transformaría la vida de toda la nación. Hasta la hermana del rey Francisco I aceptó el mensaje de reforma. Roma le ocultó la Biblia al pueblo. Las personas estaban hambrientas y sedientas por el mensaje celestial, pero en vez de ello, Roma les dio cáscaras que no satisfacían. Aquellos que escucharon el Evangelio eran como un fatigado viajero que había llegado a una fresca vertiente de agua fría, y su alegría no tuvo límites. Cuando los jesuitas infiltraron Francia y comenzaron su obra despótica, Francia estuvo bajo circunstancias aún más diabólicas y debilitantes. El conflicto de los siglos, página 322, provee una poderosa descripción de su obra en Francia. Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias y las escuelas, las cárceles y las galeras. Los jesuitas restablecieron la Inquisición en Francia bajo la autoridad de una proclamación formal papal, dándole poder a su terrible tribunal. Los jesuitas se aseguraron que habían hecho todo lo posible para eliminar todo lo que ellos calificaron como herejía en Francia. El pueblo y la nación fueron obligados a someterse a una servidumbre de la Iglesia. Esto significaba que la Biblia no tenía un lugar en la vida de la nación. Este estado de cosas continuó durante 150 años después que Francia se comprometió totalmente a perseguir a los reformadores. El 21 de enero de 1793, la revolución estalló en Francia.
La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino el resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciará el mundo de las maquinaciones de la política papal y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. Durante siglos, la verdad y el error lucharon por dominar Francia, y el último ganador fue el error, ya que la Biblia había sido removida de la sociedad. Este proceso terminó en anarquía. La Revolución Francesa fue en realidad predicha en las Escrituras. Apocalipsis 11, 3 al 11. Habla de la obra de los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, y daré poder a mis dos testigos, que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Esto se refiere a los 1260 años de dominio papal durante la Edad Media. Ellos estaban vestidos de cilicio porque esta era el tiempo de persecución de los fieles seguidores de Jesús que vivieron de acuerdo a las instrucciones de la Biblia. Ellos dieron su testimonio a través del ministerio de aquellos semejantes a los valdenses. En conclusión, Dios ya nos había mostrado lo que iba a pasar a través de su palabra, por lo tanto, esta es muy importante. ¿Y qué tiene que ver la Revolución Francesa con la literatura renacentista? Pues que en la Revolución Francesa fue donde se empezó a hacer todos estos escritos, ya que era como un renacimiento de aquella guerra. Y pues, ¿qué tiene que ver con la Biblia? Pues estas guerras iniciaron por la Biblia, pues prácticamente. Entonces, muchas gracias por su atención.